Bueno, Estela. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos muy bien cuándo van a ver o revisar este encuentro en nuestro canal de YouTube. Hoy es nuestro segundo encuentro de este curso de verano, o sea, estamos transitando el número 2 de 12. Hoy vamos a hablar, nosotros tenemos un cronograma muy, es un curso muy intenso y comprimido. Hoy vamos a hablar de un texto que ustedes tienen en el capítulo 1, 2 y el 4, que es el texto de Evans, ¿sí? Lo vamos a ir despegando o desplegando en este encuentro y también en el encuentro siguiente, ¿sí? Eso nos faltó. Poner el cronograma de teóricos, se los vamos a preparar para que esté en Discord disponible, así ustedes no tienen que estar adivinando. Como también anunciamos, Caro, en el teórico pasado, por semana ustedes tienen que visualizar, tienen que visionar 2 capítulos de la serie que estamos trabajando, que es For All Mankind, también los capitanes de cada una de las Artemisas, los comandantes, mejor dicho, de cada una de las Artemisas, les han dado la redirección de Extremio, o ¿dónde más estaba que lo vimos, Ricarito? Cuevana, para que ustedes puedan acceder gratuitamente y no tener que entrar en la plataforma de Apple y pagar $2.50 cada uno. El de Cuevana está caído, Federico. Bueno, Extremio es otra aplicación, no te digo Popcorn, pero en Extremio también está, y sí, en Extremio. Y en el Cuevana 3 estábamos mirándolo. Y bueno, para que ustedes puedan visionar, hoy vamos a trabajar parte del capítulo 1 y el capítulo 2, todo el tiempo en vínculo con Evans, ¿no, Caro? así es, así es. Bueno, empezamos presentando al personaje, ¿no? En cuestión. Richard Evans es el autor de este libro que se llama Contrafactuales, y si todo hubiera sido diferente, que es un libro nuevito, reciente, del 2018, a pesar de que el tema de los contrafactuales es una discusión que viene ya desde hace 2 décadas más o menos. Él es, bueno, es un historiador, es profesor de la Universidad de Cambridge, es un personaje muy mediático, tanto en las redes, acá tenemos su perfil de Twitter, como en distintos medios, ¿sí? Se lo puede leer en The Guardian, en distintos medios periodísticos. Paren que seguimos admitiendo en paralelo, se va a ver el cursor moviéndose, ¿qué va a hacer? Es alguien que más recientemente se interesa también por temas de género, ¿sí? Por ejemplo, tiene un artículo justamente en The Guardian que dice ¿por qué la historia sigue todavía siendo escrita por los hombres? ¿No? Así que hay algunas cuestiones, algún guiño que van a leer ahí en el texto también. Y bueno, y para poner un poquito en contexto justamente lo que estamos leyendo, acá tenemos en Defensa de la Historia, que justamente es un poco el libro inaugural que escribió Evans allá en el 97, donde él estaba bastante más del lado de los hechos, vamos a decir así, que del lado de la ficción, ¿no? Con un poco más de resistencia respecto a este enfoque. Del lado derecho tenemos a otro protagonista central, que también vamos a estar leyendo, y que Evans está retomando mucho en su texto, que es Niall Ferguson, y que es el autor de este libro, La historia virtual, ¿no? Así una teoría caótica de la historia, algo así es el subtítulo. Bueno, cuando Evans publica entonces este libro, que empieza una cantidad de controversias que se van dando entre distintos historiadores, bueno, un par de años después lo invitan a Jerusalén a a hacer keynote, o sea, el orador principal de unas conferencias sobre historia, y él ahí presenta esta famosa charla que vamos a leer en el libro, resumida, que se llamó Contándolo como no sucedió o como no fue, ¿no? Telling it like it wasn't, los contrafactuales en la historia. Y nos gustaba este póster porque también uno puede chusmear qué otras ponencias se hacían, ¿no? Y por ejemplo, otra de las ponencias se llamaba Historia Virtual, otra se llamaba Ficciones Futuras o de Futuro, ¿sí? Esto fue más o menos alrededor del 2013.
¿Qué es lo que vamos a ver un poco en Evans? Bueno, y también en Ferguson, como una discusión a veces un poco metodológica. Ellos intentan armar un poco como una genealogía de la historia contrafactual, buscando algunos antecedentes más en el siglo XIX y en el siglo XX, algún antecedente de algún libro que también había intentado escribir una historia contrafactual, ¿no? Y bueno, un poco como punto de partida traíamos esta definición. Es una definición de las más sencillas, después se va a ir complicando la cosa, pero como punto de partida retomamos esta idea de que justamente la historia contrafactual es una versión alternativa del pasado, hecha siempre desde el presente, ¿sí? Esto es importante. Desde el presente se revisa o se reescribe hacia atrás algo del pasado, se cambia algo en la cadena de acontecimientos, y eso hace que ese cambio repercute en los sucesos o los acontecimientos posteriores, ¿sí? O sea, hay ahí un modelo, un formato, digamos, básico respecto a cómo escribir cómo se arma una historia alternativa, ¿sí? Es un cambio, y ese cambio repercute en lo que sucedió después, genera toda otra cadena de acontecimientos. ¿Stella? Sí, justamente a partir de trabajar determinados hechos es que a nosotros nos interesó esta serie. El capítulo 1 se llama justamente Luna Roja. En muchísimos libros sobre la historiografía, sobre la llegada del hombre a la luna, este capítulo está tal cual, Luna Roja, porque casi todos los historiadores sobre el desarrollo digamos, científico y el desarrollo hacia el espacio como nueva frontera, se planteaban de que en realidad eran los rusos que en ese momento, en el 50, estaban con sus desarrollos teóricos y técnicos más avanzados que los americanos. Entonces, muchísimos historiadores lo que hacen es analizar por qué Rusia, por qué el programa de investigación aeroespacial no dio los resultados que debería haber dado. Por eso era tan interesante esta introducción que hacía Evans. Y esta imagen es la que, con la cual comienza el capítulo 1, ¿no? De la serie, Luna Roja. Días antes de que la misión del Apolo llegara, o, digamos, se lanzara, todos a través del broadcast consumen la llegada de los rusos hacia la Luna, ¿no? Entonces, si querés avanzamos a la siguiente, así vamos entendiendo un poco cuál era el entramado. Y el entramado y que yo tenía, que recién señalaba, era el primer satélite que fue lanzado hacia el espacio, el primer satélite artificial, que yo creo que provoca también parte del discurso de Kennedy de la llegada del hombre a la Luna, de la propuesta y el desafío de llegar, de que sean los americanos que llegan a la Luna, tiene que ver con ese satélite. Ese es el primer satélite artificial, es el famoso Sputnik, ¿sí? Tenía la forma de una pelota de básquet, pesaba 83 kilos, pero estuvo en órbita a través de un sistema de baterías muy interesante, porque sabían que este satélite, su tiempo era súper finito, ¿no? Entonces, que le calcularon en la órbita 21 días exacto. Y lo interesante que remite, y vamos después a explicar un poquito más y empezar a explicar y entender Evans, era que este satélite los rusos habían diseñado, ¿cómo sabían que estaba activo? ¿No? ¿Cómo sabes que algo está funcionando? Yo estoy en mi casa y veo que la cafetera está funcionando porque hay un LED rojo que me indica que está prendida. Yo miro un televisor y sé que está en stand-by porque está en rojo, pero cuando está encendido cambia de color. Entonces, yo estos objetos puedo solamente mirar, ahora yo estoy mirando el módem de mi casa y veo luces verdes que titilan y algunas naranjas que están dándome un indicador, ¿sí? Dándome una indicación de que algo está sucediendo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si un satélite está funcionando a miles de kilómetros? Bueno, una de las respuestas fue
justamente a través de las bandas de entre los 20 y los 40 Hz, este satélite emitía un bip, ¿sí? Bip, bip. Con ese bip se sabía que estaba activo. Era una señal, es como si fuese una alarma. Y sabían que estaba activo y que todo el sistema estaba en funcionamiento. Tenemos una historia bastante controvertida sobre, durante la Segunda Guerra Mundial, donde uno de los protagonistas, que por ahí ustedes vieron la película, quizá tal vez allá lejos en el tiempo, que se llama El Enigma, ¿no? El Enigma, cuyo protagonista es un matemático que se llama Alan Turing, es una máquina en donde se encriptaba, los alemanes encriptaban información. Entonces, estamos en un contexto de plena Guerra Fría, entonces el trabajo, ¿sí?, de encriptación era algo muy común. Entonces, los americanos interpretaron que este bip estaba encriptado, que este satélite en realidad era un satélite espía, porque se enteran que este satélite está en órbita, y que esta señal de bip en realidad era una señal encriptada de información sobre los diferentes frentes y los diferentes lugares en donde los americanos empezaban a plantear misiles intercontinentales. Y desarrolla una gran paranoia. Contratan a diversas personas y la máquina que ustedes ven acá al lado, Carito, si querés ponerle el puntero, no sé cómo quieras, o no le pongas nada, es justamente el Enigma. Era la máquina alemana, ¿sí?, que encriptaba información y que volvió loca a las fuerzas aliadas, y que fue Turing desarrollando el Coloso. De vuelta a la película en el Enigma, ustedes ven cómo, dos cosas ven ahí. Ven cómo Turing hace todo un trabajo sobre el descifrar el código alemán, pero al mismo tiempo, una de las cosas que aparece en esta película es la temporalidad y el uso de la información. Turing sabía y justamente envía información sobre cómo iban a ser los movimientos de desplazamiento del ejército alemán, sobre todo sobre Inglaterra, dónde iban a atacar y por dónde, y la inteligencia británica decide seguir escuchando y dejar que esto suceda para después establecer el famoso desembarco en Normandía. Entonces, cuando los americanos, que ya conocían esta historia de encriptación, que ya conocían la potencialidad de los alemanes, dicen, bueno, acá nos están descubriendo los misiles intercontinentales que estamos instalando en diferentes lugares de Europa, esto es un gran problema, ¿no? Y en realidad, como les conté, la cosa fue diferente, porque el BIP era un BIP exclusivo de funcionamiento. Carito, ¿querés agregar algo más en esta carrera armamentística que estamos contando? Sí, como en este ejemplo, digamos, cómo podemos partir de un detalle, ¿no? En este caso, justamente ese BIP, que podría haber hecho que la historia fuera completamente diferente, ¿no? Sí, digamos, justamente a veces trabajar con un pequeño elemento, lo que decíamos, generar ese pequeño cambio, ese detalle que altera toda la cadena sucesiva de acontecimientos, de cómo pasaron después. Acá, como ustedes ven, Estela va sumando siempre elementos del contexto, y bueno, digamos, por eso pensaba mientras te escuchaba, Estela, que sumamos como distintos elementos empíricos, digamos, de cosas reales y de cosas que a su vez vemos en la ficción, ¿no? Digamos, esto no aparece en sí en la serie, pero forma parte del contexto en el cual sucede la historia, ¿no? Claro, de vuelta, nosotros tenemos actualmente, muchos de ustedes tienen por ahí la vacuna Sputnik, ¿no? Porque ¿qué significa Sputnik? Significa por ejemplo, el este, ¿no? Me hace acordar también qué significa China, país del centro, país del medio, el país más importante, porque está en el centro del mundo. Bueno, Sputnik significa nosotros somos los que estamos marcando el nacimiento. No sé si recuerdan a Marilyn Walsh, que cantaba al este y al oeste, llueve, lloverá. Bueno, ahí los rusos dicen, esto para nosotros estamos largando el momento inicial
y lo estamos narrando desde el nacimiento, desde el este. Al año siguiente, bueno, los americanos, como yo les decía, esto era una lucha sin cuartel en relación al desarrollo científico-tecnológico, dos paradigmas, dos formas de entender el Estado, dos formas de entender la investigación académica, dos formas de trabajo totalmente diferentes. Al año siguiente, Caro, si me pasas a la siguiente, los americanos mandan justamente el Vanguard 1, que también era chiquito, muy, muy chiquito, pero la cuestión con el Vanguard 1 era que, no sé si lo ven, tiene paneles solares. Y esto es una gran innovación. O sea, nosotros estamos utilizando actualmente en el norte, de diferentes lugares, en diferentes lugares del mundo, estamos utilizando calentadores solares, sí, para el agua. Estamos trabajando con energía fotovoltaica, y bueno, la térmica, como recién señalé, para dar luz a una vivienda. Bueno, el origen, ¿sí?, tiene que ver con las primeras exploraciones que tuvo en Vanguard, que son los primeros paneles solares, ¿no? El problema del Vanguard, ¿sí?, era que en función de cómo estaba orbitando, había un momento en que bajaba, digamos, el acumulador, la batería actualmente de un panel solar es un gran problema, ¿no? Bueno, esto estoy hablando de una cuestión hace más de 50 años. Entonces había un gradiente de diferenciación en función de cómo estaba orbitando, por en relación a si le daba o no le daba al sol, o sea, si se exponía o se ocultaba en relación al sol. Lo interesante, ¿por qué nos detenemos en el Vanguard? Porque lo interesante es que el Vanguard sigue activo, ¿sí?, en relación al Sputnik, que murió a los 21 días, y va a funcionar durante más de 240 años. Entonces, en realidad estamos observando un punto que empieza en el 58 y se desplaza automáticamente en el tiempo. Genial, ¿no? Yo ya puedo establecer desde el pasado, el presente y el futuro. En el 58 se pensó justamente en estos tres puntos. El pasado, ¿sí?, yo estoy largando, ¿sí?, un satélite en un presente determinado, pero que también este satélite me va a dar información al futuro. Carito. Sí, es interesante también conectar esto con lo que decíamos la vez pasada de lo retroprogresivo, ¿no? Digamos, esto que vos traes de Estela de la temporalidad, o sea, de que es un satélite que va a quedar, digamos, funcionando 200 años 200 más. años más. Exacto. Digamos, es una excusa en realidad para volver sobre esta cuestión de que nosotros, cuando vamos a hacer nuestras narrativas contrafactuales, no estamos, digamos, estamos parados en un presente desde el cual estamos resignificando algo que ocurrió antes, algún hecho del pasado. Y a partir de alguna modificación o de algún cambio, eso proyecta, da una perspectiva hacia un futuro distinto, un presente y un futuro distinto, ¿no? Esto era también un poco lo que hablábamos la vez pasada, digamos, la ucronía, o sea, la historia paralela, abre una historia en paralelo. Esto ya tiene un concepto un poquito más sofisticado que la anterior, la definición anterior que comentábamos, y a partir de esa historia paralela, bueno, tanto en un sentido positivo como en un sentido distópico, en un sentido utópico o distópico, se proyecta un futuro imaginario o posible, ¿no? O posible. Y acá de vuelta volvemos a elementos que aparecen en el capítulo 1, que presentan en el capítulo 1. Carita, si me pasás a la siguiente. Aquí conocemos a un personaje que en realidad, bueno, lo tienen en chiquito. Él es Bernard von Braun, se habla con él, Margo habla con él, Margo ha sido formada por él. Ahora, ¿quién es este personaje? Bueno, Bernard von Braun es un personaje, les cuento, bastante controvertido, ¿sí? Nació en 1912, desde chiquito empezó a trabajar con la idea de ser un científico espacial.
Y en el década del 30, justo cuando Hitler estaba ascendiendo al poder, digamos, se hace miembro del partido nazi, se hace, digamos, sube, porque él estaba estudiando ingeniería mecánica, y termina siendo oficial de la SS. ¿Y qué era lo que quería hacer? Bueno, justamente lo que quería hacer era desarrollar un programa con un misil. Él justamente lo que desarrolla es uno de los primeros misiles intercontinentales que existieron. Si ustedes recuerdan los bombardeos a Bélgica, sobre todo en la ciudad de Amberes, o los bombardeos en Londres, él desarrolla el famoso B-2, ¿sí? Y con este B-2 bombardea estas dos ciudades, ¿no? Lo interesante también de este personaje era que para desarrollar este misil, este B-2, utilizó un campo de trabajo forzado que se llamaba Dora, en donde utilizaban a diferentes, digamos, no solamente a judíos, sino shinzi o, digamos, gitanos y gente de la comunidad homosexual que también era detenida. Una de las frases más interesantes que von Braun dice en el capítulo 2, el progreso no es gratis, búsquenla, siempre hay un costo. Cuando von Braun se está dando cuenta de que son los americanos y los aliados que van a ganar la guerra, la CIA arma una operación y le hace una oferta. Él escuchó ofertas, y bueno, la CIA hace una oferta de llevarlo a él con todo su programa de desarrollo, sobre todo, recuerden, este señor, si yo tengo acá el cohete, acá está el Apolo, pero si yo tengo el Saturno, él está desarrollando estas dos etapas, ¿no? Las primeras dos etapas, esta y esta, que era el B2, justamente, búsquenlo después si quieren el B2. Entonces, súper interesante porque escucho apuestas diciendo dónde me voy a Alemania, o me voy a, digamos, a Alemania cuando ya está en manos de los rusos y se dividen y arman el muro y toda esta historia que se dividen en 4 secciones, me voy con los rusos o me voy con los aliados. No, listo, la voy a pasar mejor con los aliados. ¿Por qué? Porque ahí hay plata y me garantizan que no me va a pasar nada. Hay una operación en Texas que se llama Operación Paperclip, que la pueden buscar, en donde le proponen a él seguir desarrollando cohetes espaciales. Al mismo tiempo, Walt Disney conoce parte de su desarrollo y ya está instalado en el 55 en Estados Unidos, y ustedes pueden ver una serie de televisión en donde, y esa es la foto de una de las introducciones, en donde von Braun por primera vez a través de Disney, después si quieren les ponemos el link a YouTube, porque está absolutamente todo el link a YouTube, digamos, el programa que salió a nivel de broadcast para que los americanos empiecen a escuchar y empiecen a ver que la exploración espacial era posible. Nosotros la vez pasada le hablamos de Kubrick, ¿no? Y él es una de las películas de Kubrick en donde aparece von Braun, aparece totalmente ironizado von Braun, que es el Doctor Strange. Es buenísima la película. Ahora les voy a poner el link que seleccionamos para que ustedes puedan disfrutar del famoso fragmento más irónico que puede haber en la vida sobre, porque es Peter Sellers, ¿no? Entonces, von Braun es héroe o un villano, ¿no? Genio o apolítico. Sí, Doctor Strange, Facu. Porque este personaje está inspirado, se dice que se inspiró de Doctor Strangelove en von Braun, justamente. Bueno, no estaba, von Braun nunca estuvo en silla de ruedas, pero en von Braun, justamente en von Braun. Carito. Bueno, venimos bien hasta acá. Vamos a darle una vueltita más a este concepto de la historia contrafactual, o por lo menos abrir otro modelo de historia contrafactual que ya no tiene que ver con ese modelo lineal donde cambia un acontecimiento y cambia la cadena de
sucesos posteriores o acontecimientos posteriores, sino con una manera de pensar de una manera que no sea una sola línea, ¿sí? O sea, romper esa idea de una causalidad o de una linealidad de una historia. Y entonces ahí Evans va a retomar a este otro, digamos, en realidad es un escritor, Emmanuel Carrer, que al igual que podría decirlo Borges, ¿no? En el jardín de los senderos que se bifurcan, exacto. Cuando hablamos de una trayectoria contrafactual, pensamos en muchos puntos de esa historia que abren infinitas posibilidades, ¿sí? Que al separarse pueden habilitar distintas historias paralelas. Esto, bueno, es un poco distinto, ¿no? Porque estamos pensando en un diseño, si quisiéramos armar una narrativa con este modelo, ya tendremos que pensar en un diseño que no es una historia reescrita, sino de alguna manera un menú de opciones, o tendremos que pensar en algún recorrido que irradia, ¿no? Como dice esta palabra re linda de Carrer, que irradia una multitud de posibilidades. Que no es lo que sucede, porque en realidad uno lo va viendo alrededor de la serie. Von Braun tenía, si ustedes se fijan, él tenía el B2, ¿sí? Sus desarrollos de misiles intercontinentales, ayuda a lanzar este satélite que yo les conté hace un ratito. Él es el que desarrolla el cohete para lanzar el satélite. O sea, no hay muchos puntos de bifurcación o diferenciaciones, sino hay una linealidad en este sentido. Exacto. Pero si uno quisiera recrear algo de esa historia, Estela, o sea, podría pensar en una narrativa que no tenga necesariamente un recorrido lineal, ¿no? Digamos. Bueno, de hecho, la serie lo hace. Claro. Que los rusos son los que llegaron. Exacto. Y esta idea de lo contrafactual ya nos remite un poco más al autor que estaba a la derecha, Niall Ferguson, que básicamente todo el argumento, todo su trabajo sobre la historia contrafactual tiene que ver con una posición frente a la historia que critica el determinismo, o sea, la visión determinista de la historia, o la visión también monocausal, ¿no? La idea de causalidad. Ustedes, Ferguson, van a tener todo un desarrollo por una cantidad de teorías filosóficas y de posiciones filosóficas que él va a ir de alguna manera cuestionando, desde el punto de vista de que son universales, son abstractas, no dan cuenta de un montón de aspectos que a él le interesa sostener y recuperar, ¿sí? Estela, te doy pie para este ejemplo, que nos da un buen ejemplo, un buen caso. Bueno, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el partido de Nadal con Mendeleev. ¿Cómo se dice? Bueno, no me sale. Con el ruso, justamente. Y todas las apuestas estaban dando a que Rafa estaba agotadísimo, venía de una operación de rodilla, o sea, Rafa estaba muy mal. En los primeros sets estaba, digamos, el ruso le gana, y este es el momento en donde sale la estadística, que es en el tercero, en donde iba ganando otra vez, y las posibilidades de él, el Machine Learning, la Big Data, decían no. Rafa pierde. Y solamente tiene un 4% de posibilidades. Y esto es lo que marcaba la tecnología. Y en este punto de inflexión sucedió algo totalmente diferente. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Cómo se reconstituyó? ¿Qué fue el algoritmo y todo el machine learning que estaba y la big data que estaba ahí presente? ¿Qué pasó con eso? Actualmente ustedes ven que cuando uno ve partidos de fútbol o cuando ve partidos de básquet, todo el tiempo aparecen las estadísticas, ¿sí? Y al mismo tiempo aparecen las apuestas. Todo el mundo comercial, todo el mundo económico, en función de, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, cuando uno va a ver un partido de fútbol, justamente se le entregan unas planillas a los asistentes a los estadios en donde dice quién es el primer gol, en qué minuto, y al mismo tiempo que está sucediendo esto hay televisores que van dando en tiempo real qué es lo que va sucediendo, o sea, las métricas, ¿no? Entonces pareciera que las probabilidades en este sentido, ¡paf!, se cayeron. Entonces nos gustaba este ejemplo de contrafáctico. ¿Qué te parece, Caro?
Y sí, y las probabilidades son también un modelo de entender la causalidad de una manera un poco distinta a la manera clásica de entender la causalidad, ¿no? Ferguson, todo su libro, todo su texto, todos los capítulos que vamos a leer, eh, deconstruye una cantidad de determinismos que operan en la manera de ver la historia y operaron, así como básicamente visiones teleológicas respecto a cómo entender el devenir de la historia o de los acontecimientos. Entonces, hay determinismos teleológicos vinculados a concepciones premodernas o más religiosas respecto a el devenir de los acontecimientos, el destino, ¿no? el mundo. Después sobre esa base se monta la modernidad, y de alguna manera la modernidad no rompe la teleología, ¿no? Digamos que introduce otras causas, ¿no? Condiciones materiales de existencia, fuerzas económicas, fuerzas sociales, materialismo histórico, pero ese modelo teleológico sigue operando de alguna manera como explicación a la hora de entender los procesos históricos. Después hay otro tipo de determinismo que viene dado por la idea de causalidad misma. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se hace para salirse de la causalidad? O sea, ¿se puede explicar la historia más allá de las causas y consecuencias? Digamos, ¿con qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con empezar a introducir el azar, el caos, la autoorganización, toda otra cantidad de conceptos que cuestionan la idea de causalidad clásica. La probabilidad que decía Estela, que traía recién el ejemplo, un poco aporta esto, ¿no? A entender cómo las correlaciones, digamos, las probabilidades tienen que ver con otro modelo de razonamiento. Y después hay determinismos narrativos, que son los que muchas veces introduce el historiador o el analista, nosotros cuando buscamos explicar un fenómeno y interpretamos, ¿no? Ese vicio, esa tendencia que tenemos a proyectar, a interpretar desde nuestros supuestos, desde nuestro paradigma, en esta suerte de metahistoria. Y esto es fundamental porque cuando nos corremos de los determinismos, o sea, cuando Ferguson dice, bueno, vamos a dar otras visiones de la historia que se corran de estas explicaciones. ¿Qué puede recuperar ahí? Bueno, puede recuperar a los sujetos, a los actores sociales, puede recuperar lo contingente, puede recuperar el azar, ¿sí? Es decir, ya nos corremos de ¿qué es lo que haría un historiador según Ferguson? Bueno, quizás describir lo que esos mismos actores sociales están viendo, cómo están experimentando la realidad, cómo le están dando sentido, poner un poco eso sobre la mesa, cómo están viendo, cómo están actuando, cómo están haciendo la historia, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, correrse de esas otras mega explicaciones causales, abstractas y universales. Entonces, cuando en esta escena tenemos a Edward y Gordon, ¿no? En la nave, en el Apolo 10, ahí que están a punto de alunizar, pero eso no estaba pensado en la misión, no estaba previsto, no estaba planificado, pero sin embargo, ellos podrían haber, digamos, hay alguna cuestión ahí que se plantea en relación a qué posibilidad tenían ellos de efectivamente tomar otra decisión que cambiara el curso de la historia, que hiciera que efectivamente los americanos llegaran primero, ¿no? A la luna. Te paso, Estela. Sí, en realidad ahí también hay como una revisión de ellos mismos de por qué no lo hicieron, qué es lo que sucedió. Era la metodología, ellos eran, en realidad eran pilotos, ¿sí? Eran miembros del ejército, personas entrenadas, y esto de salirse del protocolo y tomar una decisión aleatoria no es posible. Entonces, como dice Caro, la dinámica de la complejidad acá no tiene cabida, ¿no? Y en este sentido, una de las cosas que nos gustaba plantearles es, bueno, y esta imagen, ¿cuántas tierras hay? ¿No? ¿Cuántas posibilidades hay? Esta es una foto de una instalación justamente que se pregunta si hay una sola tierra. ¿Hay una sola manera de mirar la realidad? No, hay muchas lentes, hay muchas matrices culturales, hay, digamos, lentes ideológicas y, como dije recién, culturales. Entonces, ¿qué se toma de referencia? Y ahí Ferguson, bueno, ¿qué es un hecho histórico? Y la controversia que vamos a ir analizando mucho más tarde con Carl, ¿no?
Pero sigamos avanzando, que creo que no sé si hay consultas, Carito, veamos el chat, al momento estamos bien por lo que veo. Si nos ponen un dedito de que lo vamos llevando, o no, todo ok. Bien, gracias Paloma y Belén. Bien, Caro. Bueno, esta es otra referencia que aparece en estos debates también, que va a traer Evans, y que es un proyecto que hizo Daniel Schnowman, es un periodista de la BBC, que un poco imbuido de todas estas discusiones, que era lo que estaba pasando en este contexto, se decía, bueno, pero la historia contrafactual no está atendiendo al contexto histórico, o sea, como que se introducen, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Trevelyan, una cantidad de ejemplos. La historia contrafactual introduce elementos que no están en el contexto histórico, o sea, no están en la cabeza de lo que determinados personajes podían pensar en su momento, ¿no? Entonces él justamente reúne una cantidad de historiadores para armar este proyecto que se llamó Si yo hubiera sido, ¿no? 10 fantasías históricas. ¿Qué pasa? Cada uno de estos historiadores recrea la historia de, bueno, si hubiera sido Churchill, si hubiera sido tal o tal. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa en este ejemplo, que también se está analizando? Bueno, hay algo en esta idea de elegir a ciertos personajes, grandes personajes de la historia, que resulta polémica, ¿no? Esta idea de que todavía la historia la hacen los grandes hombres. Ahí hay un punto de debate que también se analiza. Y en definitiva, algo sobre lo que va a trabajar mucho Ferguson también, que es que muchas veces la historia contrafáctica termina expresando deseos del propio historiador o del propio analista, ¿no? Un poco lo que decíamos. Con el diario del lunes, o con el beneficio de la perspectiva, cuando ya vimos lo que pasó, a veces es fácil decir, bueno, si hubiera sido tal, hubiera hecho tal cosa, ¿no? Sin embargo, un poco el desafío de la historia contrafactual es ponerse en los zapatos de un, por ejemplo, de un personaje histórico, y bueno, y tratar de imaginar y reponer esos supuestos, ese mundo, esa mentalidad. Así que, sí. Y justamente, por ejemplo, acá les traemos una novela de Walter Gary, ¿qué hubiera pasado si el golpe de Estado del 11 de septiembre no ocurría, ¿no? Entonces, este es un diálogo entre Allende, el libro habla de una conversación posible, ¿sí? Fantaseada totalmente entre Allende y Pinochet, ¿no? Y mediante una ucronía, un género literario, de una historia alternativa, que hubiese pasado si estos dos personajes hubiesen dialogado, y si el futuro de Chile, y digamos una de las cosas que transcurren, no voy a contar cómo es el libro, pero es delicioso, el futuro de Chile hubiese sido diferente, ¿no? Y entonces todo tiene que ver en esta conversación. De vuelta, como dijo Caro, basándonos en personajes que uno conoce, y uno va a decir, no, lo hubiese matado, no, inmediatamente. Bueno, lo proscribió enseguida. Bueno, lean el libro, porque está justamente enclavado en la dinámica que recién Caro trabajó con Snow. Otra, si querés, Caro, vamos a, que ya la reconocen, ¿no? Goodbye Lenin, ¿no? Una película, o sea, el muro cae en el 89, Goodbye Lenin en el 2003, y esta es la historia de una familia que vive en la República Democrática, y la madre, por diferentes circunstancias, está en coma 8 meses, y cuando despierta, el mundo cambió. ¿Cómo que el mundo cambió? Y la madre puede soportar que este mundo cambió, y cómo es la recreación, y cómo es que los hijos empiezan a moverle la cama, a tratar de que no mire la televisión, que no escuche la radio, y todo el artilugio que organizan para que su micromundo pueda mantenerse en una narrativa estable, de vuelta a un personaje estable. Y ese es un fotomontaje
Precioso, precioso. No sé si tuvieron el placer de ver la película. Bueno, interesante, ¿no? Porque el cambio de perspectiva, las dos cabezas, ¿no? La cabeza, el cambio histórico en el medio. Bueno. Sí, la reunificación, o sea, lo que implicó la reunificación en Alemania y que empieza a resquebrajar justamente lo que uno conocía como URSS, ¿no? Que va a ser, y empieza todo el proceso de perestroika mucho tiempo después. Pero muy interesante. Bueno, ahí admitimos a Ernesto. ¿Qué pasa con el contexto o las condiciones en las cuales se da este auge o este boom de lo contrafactual, que contábamos la semana pasada que se viene dándose más desde los 90 en adelante, ¿no? Fines de los 90 en adelante? Bueno, hay, digamos, el marco de las grandes ideologías, tanto desde lo americano como desde lo ruso, eran parte de un mundo todavía en los 60, bueno, como todos ya habrán leído en otras materias y demás, el mundo de la modernidad, ¿no? De los grandes relatos, del relato de progreso, de optimismo, ¿no? De progreso lineal, de optimismo tecnológico. Cuando esto se empieza a resquebrajar, contexto posmodernidad en adelante, independientemente de que sostengamos o no la posmodernidad como tal, digamos, surge un poco, le da espacio a lo contrafactual, un poco se puede leer como con desde cierto espíritu quizás más de frustración o de desilusión, ¿no? Hay como algo de eso también, de cómo podrían haber sido mejores las cosas, quizás. Pero algo que también dice Evans es que muchas veces estas historias tienden se cuentan más desde sectores más de derecha, más conservadores, que desde izquierda, ¿no? Que desde una perspectiva más de izquierda uno podría sostener todavía la vigencia de un paradigma ideológico y de una teleología todavía funcionando. Entonces, bueno, también hay una cuestión política en relación a estas visiones que se van expresando en las historias contrafácticas, que son visiones también políticas de los mismos historiadores, ¿no? Esto un poco juega como contexto. Sí, y también como descriptor, por ejemplo, Wasp, el hombre americano, luterano, ¿no? Blanco, que es aquel que puede tener acceso a la tecnología. De vuelta, estamos en el 60, hay determinados derechos civiles restringidos a unas determinadas minorías, por ejemplo, la minoría negra, que no es ninguna minoría, pero lo interesante acá es también los medios de comunicación en su dinámica de broadcast funcionando y haciendo como un traductor de todo este marco conceptual. Por eso también les pedimos que cuando ustedes, si querés pasar a la siguiente, Caro, cuando ustedes visualicen el capítulo 1 y 2, presten atención en qué es lo que está sucediendo y qué programas están consumiendo en los televisores de las escenas cotidianas, en estas historias mínimas que ustedes van conociendo a través de los personajes, tanto en la casa de Gordo, tanto en la casa de este capitán, este hombre ario, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el esposo de una persona que regresa de color, qué lugar en la sociedad tiene, y cuáles son, digamos, los organizadores previos? ¿Qué quiere decir? Digamos, estas placas, interrumpimos este programa, estas placas que dan a entender de, atención, acá hay que prestar atención, acá hay un cambio conceptual, o sea, acá en nuestro sistema de atención cambiamos y switchamos. Es como lo que nos sucedió, bueno, no sé si ustedes pueden o recuerdan, son muy jóvenes, cuando CNN cambia de color y arma un grafo especial en el momento del 2001 de las torres, ¿no? Entonces, ¿cómo a uno, último momento, alerta, ¿no? Y cómo también desde los medios de comunicación empieza todo un proceso de socialización en esta nueva trama de consumo y de consumos culturales, ¿no?
En la serie esto aparece muy, muy, muy fuertemente. ¿Perito? ¿Estás ahí? Sí. Bien. Y hay una imagen que, de vuelta a lo que deseábamos plantearles con Caro, es escenarios de futuro, ¿no? En el 2017 Musk se propone armar una empresa que se llama Starlink, que lo que hace es crear una constelación de satélites de Internet con el objetivo de brindar Internet en banda ancha, con muy baja latencia y con cobertura mundial de bajo costo, ¿no? Y esto, Estela, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque si yo me pongo en el futuro, ¿sí? Nosotros actualmente estamos sometidos, si quieren, no quiero decir la palabra sometidos, no tenemos muchas alternativas de cómo, por ejemplo, comunicarnos. O tenemos Claro, o tenemos Movistar, tenemos estos dos monopolios, ¿no? Y estos dos monopolios funcionando alrededor del país, iluminando determinadas zonas. Yo estaba el otro día en Purmamarca, yo tengo Movistar, y no me funcionaba el teléfono, no había forma que me funcione el teléfono. Y los de Purmamarca que me decían, bueno, te vendemos un chip Claro, y yo decía, es un absurdo. Entonces, una de las cosas que Max propone es salir de esta lógica y decir, no, de vuelta, me hace acordar, a ver, claro, ¿te acordás cuando nosotros dábamos este ejemplo de Martin Cooper, ¿no? Del creador del teléfono celular, de cómo tuvo que convencer de que era necesario que una persona pueda ser geolocalizada y pueda ser llamada en cualquier momento. Y la época marcaba de que no, que si una persona quería comunicarse con otra, llamaba a la casa o llamaba a oficina o dejaba un recado, un recado, qué palabra antigua, bueno, un mensaje, y a partir de ese mensaje el otro se iba a comunicar, ¿no? Y la cobertura era, yo me acuerdo también acá en Capital, vos para llamar a Hurlingham era larga distancia, no larga distancia, sino era distancia conurbano. Entonces, y para llamar a otro país, uno tenía que hacer servicio internacional, y había un disquito que decía servicio internacional, un momento por favor. Entonces, acá lo que más, y de vuelta esto también nos dispara a avanzar en el programa, es lo que él propone diciendo, no, esto ustedes me pagan a mí el abono, ¿sí? Son $100 para entrar, pero primero el país tiene que validarse, ¿eh? Yo voy a validar, el país Chile está validado, nosotros no. Y ustedes tienen internet, y tienen servicios de telefonía, y tienen todo a su disposición en cualquier lugar del mundo. Porque ustedes se comunican con el satélite, no con otra cosa, con mis satélites. Y hay una constelación de satélites, y esto que empezó en el 2017 ya está en muchos países pasando de la etapa beta, y habla de un cambio de interfaz. O sea, nosotros tenemos esta interfaz, que es un teléfono, pero cuando yo estoy pensando en Starlink, estoy pensando en que esta forma que yo conozco va a tener otro sentido, ¿no? Y el estilo de comunicación y digamos, todas las competencias cognitivas que voy a poner en juego, muy posiblemente sean otras. Y también de eso vamos a ir hablando a lo largo de estos encuentros en el verano. ¿Seguimos, Cari? Sí, pensaba, Estela, en esto que comentabas de... Y que me retrotraía un poco al principio de la serie, ¿no? Del discurso de Kennedy de la vanguardia tecnológica tan vinculada a la vanguardia política en los 60, ¿no? Y cómo, digamos, algo que estaba tan explícito y tan evidente en ese contexto, bueno, un poco también volver a traer esa pregunta que se reelabora de otra manera, pero que está bueno pensarlo también, o sea, que un poco les proponemos, incluso en el programa, pensarlo también en este contexto actual, ¿no? Un poco también lo que traes de Musk y los satélites, digamos.
Sí, esto de Starlink es muy controvertido, toda una comunidad de cientistas, sobre todo los astrónomos, están como locos porque no iluminan el espacio, iluminan el cielo y esto obtura la imagen que se tiene digamos, de cómo se está observando, independientemente de los telescopios que ya están nuevos del web, sobre todo, que está en operaciones hace muy poco, el James Webb. Habría que investigar un poco por qué se llama James Webb, si quieren algún otro encuentro les cuento. Pero volviendo a lo que Caro dice en este famoso discurso del año 62, un discurso interesantísimo de Kennedy, él dice, bueno, que uno decidió ir a la luna, no, en esta época porque tiene que afrontar primero un desafío, y una frase que la escuchamos en muchos políticos, sin decir que es de Kennedy, dice, no porque los desafíos sean fáciles, sino porque son difíciles, y porque al poner un objetivo difícil, esa meta me permite organizarme y poner toda mi energía en este nuevo programa y toda nuestra aptitud en este nuevo programa. Y que los americanos no están dispuestos a claudicar. Entonces, bueno, esto también en la mentalidad y en la discursividad de Max también está presente. Algo que el otro día escuché, perdón, Caro, por la digresión, ¿no? Él tuvo un lanzamiento y hubo un momento de un acople que fue fallido, ¿no? Entonces, inmediatamente el periodista le pregunta, y acá observen bien lo que le pregunta, le dice, usted está, bueno, decepcionado sobre la falla que ha tenido, porque, bueno, perdió, digamos, se hizo torta, ¿no? Y ha perdido dinero, y él le dice, no, en realidad con todo lo que yo gané en el fallo, para mí esto es un gran éxito, porque todas las etapas uno está acostumbrado a medir, ¿sí? El éxito al finalizar un programa, o sea que pero el fallo a mí me permite comprender y mejorar mi diseño, y este fallo me permite a mí crecer y potenciar la empresa. Interesante, ¿no? Porque uno siempre mide las cuestiones en esta historia lineal, éxitos y fracasos, y uno no mide todo lo que uno hace y todos los pasos que hacen para lograr determinadas pequeñas micrometas. Y ahí Max explicaba, justamente lo que pudimos medir era el pandeo de este material, y nos permite trabajar sobre eso de manera tal de que lo que vamos a hacer, basándome de vuelta, no porque sea fácil, sino porque es difícil, me permite mejorar y me permite crecer. Interesante mirada sobre el error. Totalmente. ¿No? Perdón, Caro. No, está buenísimo. Además que leía también en otro caso, digamos, las probabilidades de éxito en emprendedores que ya han fallado previamente con un proyecto previo son muchísimo mayores de los que nunca realizaron nada, digamos, ¿no? Digamos, también ahí hay una experiencia que se valora más allá del en resultado. ciencia, si no tiene éxito, no sirve, ¿entendés? En una metodología falló, listo, está todo mal. Y él dice, no, hay una parte que me permite aprender. Y el fallo me permite, es como si fuese un cognitivista sin saberlo, ¿entendés? Es genial. Sí. Bueno, entonces, ¿hasta acá qué hicimos? Hablamos un poco de cómo, desde qué argumentos se sostiene la historia contrafactual, contra el determinismo, la causalidad, ¿sí? Esto, siguiendo a Evans y a Ferguson. Después nos metimos un poco también en algunas cuestiones de contexto contemporáneo, y en todo caso, qué sería lo que estamos perdiendo en este contexto. Y ahora, estación final, ya nos meteríamos en algo que termina con puntos suspensivos en realidad, que es para retomar y para seguir trabajando, que tiene que ver con cómo construir estas historias contrafactuales de manera que sean verosímiles, plausibles, y quizás podríamos decir hasta validadas, ¿no? Entre comillas, científicamente. Que sean algo más que una mera proyección o expresión de deseos de quien desarrolla esa narrativa o esa interpretación. Y acá queríamos
retomar también a otra referencia que aparece, que es el libro de Demand, que se llama justamente Historia que no ha ocurrido, ¿no? Y él dice justamente, ¿para qué? Digamos, ¿cuál es el sentido de imaginar o especular o proyectar cosas que no pasaron? ¿No? ¿Por qué, digamos, dónde está el valor de hacer este tipo de ejercicios? Y en realidad, esa pregunta también nos abre, digamos, todo un gran tema que tiene que ver con desde qué reglas, desde qué procedimientos, desde qué lugares vamos a construir estas historias contrafácticas, ¿sí? O sea, cómo vamos a construir, en algún sentido, esos pasados o esas versiones alternativas del pasado que sean justamente plausibles, que tengan alguna evidencia también, porque, a ver, que no es que nos desentendemos de la evidencia histórica tampoco, ¿no? Digamos, que eso está jugando también. Y bueno, esto abre también, hay una cuestión que él menciona que tiene que ver con que muchas veces alternativas que están alejadas de la realidad, dice él, son improbables. Y acá esto es algo que seguramente lo van a retomar los prácticos, pero que la idea de lo improbable, de lo posible, respecto al futuro, también ha sido muy trabajada y es en sí mismo un modelo para trabajar respecto a lo futuro, ¿sí? Vinculando lo contrafactual con las ideas de futuro. Y bueno, digamos, esto está bueno quizás retomarlo cuando ustedes ya empiezan a trabajar un poco más sobre estas cuestiones, pero será la mínima reescritura, como dice Evans, o sea, será reescribir lo menos posible, cambiar solo un acontecimiento y dejar todo igual. Será hacer una proyección de corto plazo y no de largo plazo, porque las de largo plazo son más especulativas que plausibles, que verosímiles. Bueno, hay ahí toda una cantidad de discusiones que vamos también a ir recorriendo con ustedes cuando pongamos un poco manos a la obra, ¿no? En este sí, proyecto. En ese manos a la obra, ahora se me ocurre un ejemplo. Estos pilotos son aviadores, ¿no? No son geólogos, claro, no son geólogos. Por lo tanto, hay un entrenamiento de mirada sobre, tráeme una roca, no una piedra. Un geólogo nunca diría piedra, esto no es una piedra, esto es una roca. ¿Cómo yo elijo? ¿Sí? Ustedes saben que cuando ellos bajan tienen que elegir. ¿Cómo elijo algo y cómo describo, ¿sí?, una formación, un piloto de aviación? Entonces, ahí también, de vuelta, en el entrenamiento hay una imagen de futuro, o sea, vos tenés que describirme y Armstrong no lo hace, hay otro que lo hace, y tomo la posta, digamos, ellos ya tenían como guionado qué tenían que decir y qué no, en qué momento, pero en términos de descripción del paisaje lunar, ¿cómo describo algo para alguien que está a 400.000 kilómetros de distancia y no lo ve y tengo que funcionar como traductor? ¿Y cómo entreno al otro para saber qué es lo que sirve y qué es lo que no? Eso es genial. Ellos, todo el programa espacial tuvo un entrenamiento con geólogos, con especialistas, con paleontólogos también, porque no se sabía qué se iban a encontrar. Y aparte ustedes vieron que el alunizaje, si bien fue en el mar de la tranquilidad, puesto en comillas, no fue tan tranquilo el alunizaje, eso ya lo contamos en el episodio anterior, en nuestro encuentro anterior, que hubo 2 errores que fueron resueltos gracias a una mujer. ¿Viste, Caro? Una mujer resolvió, dijo, no le den bola a lo que está viendo la computadora, háganme caso a mí, que estoy haciendo el cálculo con mi regla de cálculo porque no puedo programar tan rápido y con mi regla de cálculo voy a salir adelante. Pero de vuelta, cuando ustedes están pensando en los modelos, también piensen en cómo entrenar la mirada y ver con otros ojos aquello que yo no sé qué es. Y de vuelta voy al ejemplo de Mendeleev, ¿no? Una tabla periódica con lugares de vacancia. Sí, y yo voy al ejemplo de Sloterdijk también ahí, de que frente a eso somos autodidactas, no hay instrucciones de uso, ¿no? Digamos, y hay una cantidad de gestos, vos decís, bueno, hay una cultura de vuelo, hay una cultura de prueba, sumamente especializada, entrenada, sin lugar a dudas, pero vamos a ver en la serie un montón de gestos. ¿Cómo describo lo desconocido? ¿Cómo describo algo que solamente a través de mi voz
porque no lo podía grabar, porque cada uno tenía una ubicación y después cuando están transmitiendo, cuando bajan, tardan 20 minutos en bajar, ¿no? Los hacen dormir, los tipos no querían dormir, los hacen dormir 4 horas, y tenían programado 8, y entonces en la conversación los astronautas convencen a Houston de que podían acortar los tiempos, ¿no? Pero interesantísimo en una metodología de cómo describo algo que no sé qué es. Totalmente. Y eso sin duda, y cómo describo algo de otro orden, que tiene que ver quizás con la humanidad, con los vínculos, con esto que también nos va a mostrar la serie, que no estaba, digamos, que no estaba formalizado, que no había procedimientos respecto a, bueno, no quiero spoilear la serie, por eso no quiero dar mucho detalle, pero mucho de esto también, ¿no? Lo que se ve en estos 2 capítulos es, bueno, es parte del entrenamiento. Entonces, tiene que ver con la vida misma, porque uno no está entrenado a vivir. Y uno va afrontando situaciones cotidianamente y las va resolviendo. Nadie dice, bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, entonces uno va a sus conocimientos previos, o sea, el error, o sea, el fallo no es una opción, y Houston lo sabe. Entonces, no se podía fallar. Entonces, a mí, esta cuestión de cómo describo, a nivel de Mendeleev, cómo describo aquello que no conozco, pero que le doy lugar, me parece súper interesante para el desarrollo de la narrativa, ¿no? Totalmente. Están conociendo a Uma. Uma, te pido por favor que no empieces a ladrar. Bueno, Estela, si te parece, dejamos de compartir y hacemos, sí, y abrimos algún espacio. Sí, tuvimos, viste, 6 días. Vos estabas tan preocupada porque teníamos muchos slides. Tantas slides. Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Nos sobrevivieron? ¿Vamos bien? ¿Quieren conocer el Saturno 5 que va por etapas? De vuelta, Wernher von Braun, acá está el Apolo, ¿sí? Snoopy. O sea, ¿qué hacen? Que no se conoció fue que Aldrin y Armstrong hicieron como una pequeña misa, les permitieron beber el vino y hacer una pequeña ceremonia en la cápsula antes de bajar, ¿no? Entonces, también esta cuestión de, yendo un poquito, cuáles son los referentes de certeza, cómo me trasciendo, cómo reconozco la ciencia y cómo todo este espíritu de esencia y fe puesta en una nave. Imagínenselo a Aldrin trabajando con una hostia y bendiciendo el lugar, ¿no? De vuelta, la luna es el mundo, ¿no? Y las diferentes cosmovisiones del mundo. Y esto me parecía que también es otro elemento de la historia y de cómo también el otro ve, y en este sentido yo me acordaba mucho de la referencia de Colonial, bueno, cómo el nuevo mundo tiene que ser conquistado con determinado parámetro, ¿no? Religioso, y no con otro. Entonces me parecía también, si lo desean investigar, busquen esto también, ¿no? Las referencias de certeza o incerteza en un programa de estas características. Me callo. Paso palabra, porque si no sigo. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo tengo una recomendación para hacer, poco ortodoxa, pero me parecía que era como muy clave para la materia. Es un álbum de música de una banda inglesa que se llama The Race for Space. Y es un álbum particular porque está hecho con material documental o material como de audio de toda la carrera del espacio. Está, como hay fragmentos del discurso de Kennedy que mencionabas, de hecho como justo la parte que vos decías como de lo hago porque es difícil, hay un tema que está hecho como con el pitido de Sputnik,
Hay un tema que trata, creo que lo mencionamos la clase pasada, los astronautas que fallecieron en una de las pruebas como En el anteriores. Apolo 1. El Apolo 1 también hay un tema que habla de eso, hay un tema que habla de el Apolo 11, como, y todo hecho con material histórico, o sea, los cantantes no cantan, sino que usan las voces y los discursos y como todas esas cosas para hacer música. Está muy bueno el álbum, a pesar de todo eso, ahora pasó el link, pero nada, quería hacer esa recomendación porque me parecía que como que reúne un montón de los materiales que mencionaste. Buenísimo, Abril, gracias. Si me lo podés poner, nos lo podés compartir a todos, sería genial. Yo recuerdo, mi papá escuchaba las grabaciones, ¿no? Yo tenía un tío que tenía la posibilidad de tener las grabaciones, entonces yo tengo el cambio Capcom, entonces me imagino lo que vos estás diciendo a través de música. Yo te dejo otra, entra al canal de Nigel Stanford, entra al canal de él, y vas a ver un remixeo también de lo que estás diciendo, pero lo que me estás contando no lo conocí, y bueno, en mi caso te agradezco un montón. Caro. Sí, perdón, justo se me cerró Zoom y me quedé, se me cortó un poco lo que venían planteando, pero no sé si hay comentarios, más preguntas, otras. Estaría buenísimo escuchar un poco qué van pensando. Hay varios decían que más o menos entendió, ¿no? Un poco las ideas que estábamos planteando. Bueno, si estuvieron leyendo, si estuvieron viendo la serie, qué les resonó más, tal vez. Y hoy nos pasamos. Sí, contá, perdón. Sí. No, un comentario rápido. Que creo que esto que estaba comentando Carolina, que me re quedó con algo que yo pensaba mientras miraba la serie, esto de que cuando revisamos la historia, implicamos nuestros propios deseos o ideologías y demás. Entonces, yo cuando estaba mirando la serie, lo primero que pensé, cuando los norteamericanos empezaron a hacer el Apolo 11, dije, ¿por qué no ponen una mujer? Y dicen, es la primera mujer que llegó a la luna. Claro, pero después lo seguí pensando y dije, nunca en esa sociedad, en ese contexto, se les hubiera ocurrido, ni siquiera había astronautas mujeres estudiando. Entonces eso fue como que me cayó la ficha con lo que hablaba Carolina recién hoy. Belén, avanza un poquito. Por ahí la historia te sorprende. Bueno, Belén, en una de las pastillas, Belén, vas a ver que sí hay mujeres, pero las mujeres en realidad es parte del programa de entrenamiento, ¿no? En una de las pastillas yo presento a una de las mujeres que estaba, y que en realidad es Cobb. La historia de Cobb no es, digamos, obviamente en la narrativa, busca en las pastillas en Instagram y vas a ver quién era Jenner Cobb, ¿no? En realidad fue una mujer que nunca la dejaron subir. Es más, no sé si Besos o la gente de Starlink metió a una de las mujeres que había sido aviadora y había estado en todo el entrenamiento, y con 80 años la subieron haciendo propaganda para los futuros viajes espaciales. Pero como bien dicen, las mujeres no estábamos en ese momento en órbita, no podíamos. Y ahí marca también, Korolev era el director del programa ruso, digamos, no es Wernher von Braun, pero Korolev tenía otra visión, y Korolev, bueno, sí lanza a la primera mujer al espacio. No llega a la Luna, pero sí tenemos a nuestra primera, hasta Valentina, que sí la larga años más tarde. Muy interesante también la historia de Valentina. Pero bueno, bien. Está buenísimo. Es una serie, yo pensaba también que, digo, no deja de ser una serie, bueno, no deja de ser, no, es una serie actual,
por el Minecraft, y a mí hay una metáfora que me dejó pensando también, que es la que se hace en el momento en que ellos están alunizando, y en paralelo se va mostrando la imagen de la gente mexicana, digamos, que van atravesando la frontera y que van entrando, ¿no?, en el territorio, como esta metáfora de lo exterior desconocido, lo interior desconocido, y también me quedé pensando que había ahí una mirada muy, muy contemporánea. Pero está bueno detectar eso también, ¿no? Tener como un poco también ir deconstruyendo esas cosas. No sé, es una pregunta, no es que, digo, habría que analizarlo más, pero me parece que es algo, que es una problemática muy contemporánea. No sé si tanto de los 60. La vez pasada Federico había hablado de lo descolonializador también, ¿no? Y bueno, en este sentido también. Muy, muy actual, muy, muy contemporáneo, me parece. A mí, hola, buenas tardes. Ernesto acá. Estoy desde el Hola. celular, disculpen si no se escucha bien. Bueno, nada, a mí en principio me gusta el tema de la serie. Es una serie que seguramente no me hubiese tenido particularmente yo a verla. Y la verdad que es algo, bueno, me enganché bastante con la serie. Pero quería decir algo sobre el texto de Evans que me pareció interesante. No solo él plantea esta cuestión de, me parece, qué hubiese pasado si, sino que además en algún momento está dando un ejemplo de Gran Bretaña y lo que plantea, ¿no? Era esta cuestión como, solo si intentamos entender qué hubiese pasado con Gran Bretaña, dice, lo leo, dice, solo si intentamos entender qué habría pasado si Gran Bretaña se hubiera mantenido al margen, podemos estar seguros de que se acertó en la decisión. O sea que me interesaba esta cuestión como de no solo qué hubiese pasado si, sino como pensar qué hubiese pasado hace también afirmar las decisiones que se tomaron, ¿no? No sé si me explico. Me Totalmente. resultaba como interesante esa cuestión, no solo el que hubiese pasado y agarrar otros caminos, sino como hacer ¿cómo? El curso de la historia, ¿no? Claro. De por qué, de la historia de la potencia en sí. Claro, pero para volver a como una revisión de lo que pasó, ¿no? Reafirmación. En ese Sí, sentido. sí, Me sí, resultó sí. como muy interesante eso. O Ernesto, creo que también se habla del ejemplo de el efecto que tuvo el ferrocarril en el desarrollo económico americano. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el Claro. ferrocarril no se hubiera desarrollado? Creo que igual es una visión que tiene menos potencia. Digamos, no hace más que reafirmar el curso de las cosas tal como fueron, ¿no? Y desde ese sentido, es verdad que está bueno, pero no es tan disruptiva como una visión que a su vez pretenda cambiar el orden de las cosas, me parece. No, claro, es mucho más poderosa la otra, digo, pero es algo que, bueno, que se me Está pasaba bueno, por alto y en el texto aparece, sí, está piola. totalmente. Bueno, Caro, los dejamos tomar la leche. Así descansan un ratito de nuestras voces. Lo que podamos hacer es, como hicimos la vez pasada, como organizador previo, contarles que vamos a trabajar el próximo martes, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es de vuelta el texto de Evans, vamos a hablar de la matriz anglo-estadounidense, las tecnologías que configuran el mundo y justamente los nuevos colonialismos. Y el texto central es el de Evans y seguimos como Watson, que en realidad yo voy a leer un poquito de este libro. ¡Ay! Se me cayó todo. Watson, no sé si lo ven. Se llama Historia Intelectual del siglo XX, ¿no? Y este señor dice que hay tres maneras, voy a hablar un ratito de esto, hay tres configuraciones conceptuales e ideológicas que conformaron esta modernidad. Uno es la idea de la palabra Europa, la otra el alma, y la tercera se las dejo para el martes, porque se van a sorprender. Pero, de vuelta, pensar la palabra Europa.
sobre todo para nosotros en Latinoamérica. Pensar en la construcción de Europa, de vuelta, esto que estábamos hablando de cómo manejo lo desconocido, ¿no? Entonces, yo digo Europa, hagan este ejercicio, o digo alma, ¿no? Cómo yo ya estoy organizando un aparato conceptual. Y en este sentido, ¿cuáles eran las organizaciones conceptuales que están dando vuelta alrededor del capítulo 1, 2, y el martes vamos a ver el 3, ¿no? Pero yo voy a hablar un minutito, unos 5 minutos, sobre este libro hermoso sobre la historia intelectual. Y les voy a develar la tercera, si parezco Anabel Ascar, y se lo dejo para... Qué bien que sí. Anabel Ascar en ese programa que tanto me gustaba, que daba en el Canal 2. ¿Caro? Bueno, buenísimo. No, que vean la serie también, ¿no? Que avancen un poquito con la serie, así podemos analizar un poco más de lo que pasa ahí. Conversa. Bueno, Nos despedimos, que tengan lindas lluvias, por lo menos acá en Capital, y que una rica merienda para todos. y buenos prácticos, que por ahí también nos damos una vuelta. Bueno, hasta luego. ¡Ay, Jimé! ¡Toby! Bueno, estamos saludando a viejas amigas. Está Jimena Toby. Ay, Jimena. Claro. Hola, sí, estoy viendo. Voy a cortar la grabación. Bueno.